buenas tardes, gracias como siempre por acompañarnos hoy miércoles en este su programa Tiempo de Renovación. Durante esta hora completita del programa, Misael María y Yesenia Castillo, estaremos aquí con muchas informaciones. Misael, encuesta por doquier. Ay, bueno, no, eso sí es mucho. Wow. Encuesta y lluvia. Pero Lluvia. No, yo creo que lo que hay más encuesta que prima lluvia. sobre la lluvia. Pero sí, es importante. Ahora vamos a ver una guerra real de encuestas. ¿Alguna de este desprestigiarán en este proceso? Yo creo que después de todo este proceso, que deberá tomarse medidas. Hay que tomarse medidas más drásticas sobre eso. Sí. Y saber, y la vamos a analizar ahorita porque hay varias, por lo menos hacer un análisis histórico de todas estas encuestas que han habido en los últimos meses, e incluso vamos a comparar también quizás con algunos años, si es posible. Bueno, Así que nada, Yesenia, muy buenas tardes a todos los amigos y amigas que comparten con nosotros esta hora del programa, de 5 a 6 de la tarde, a través de los canales 22 y 52 de Teleimpacto, y también es retransmitido este programa de 1 a 2 de la madrugada, también para aquellos que quieran ver, así es, puedan verlo ahí, los comentarios, las opiniones que le traemos aquí en esta hora. Así que, bueno, tenemos unas cuantas efemérides que serían importantes. Unas cuantas efemérides. Son rapiditas. Para América Latina, hablando de efemérides, un tiempo, un mes para la reflexión sobre acontecimientos que de alguna manera cambiaron el curso de la historia. Así es, hablamos del golpe de Estado y muerte a Allende. Así que, tú sabes, el 11 de septiembre precisamente sucedió el golpe de Estado contra Allende, porque abril y septiembre son 2 meses que son importantísimos, son icónicos, son de mucho valor histórico para América Latina, para los países de América Latina. Septiembre se da, como tú bien dices, en América Latina, el 11 de septiembre, la muerte de golpe de Estado de Pinochet contra el gobierno popular y democrático de Allende, lo que tiene que ver también con la muerte de Víctor Jara, la situación bueno, todo eso y hasta llegar un día como hoy, 25 de septiembre, y por ahí vamos a iniciar las efemérides del día de hoy, que se cumplen 56 años del derrocamiento del primer gobierno democrático electo por el pueblo. Estamos hablando del gobierno del profesor Juan Bosch, que fue electo en un día 21 de diciembre del 62, tomó posesión el 27 de febrero del 63 y 7 meses después un golpe de Estado lo derroca. Vamos rápidamente, ahorita vamos a poder hablar un poquito, también tenemos un video que podemos compartir con los amigos televidentes, porque son fechas, como tú bien dices, Yesenia, históricas, que no pueden olvidarse ni pueden pasarse por alto, porque dejan sobre todo mucho conocimiento, mucha historia, deja mucho a nuestro pueblo que no puede olvidarse nunca jamás, para que no se pueda repetir nunca en nuestro país algún hecho criminal de sectores conservadores, porque este país ha vivido una lucha permanente, permanente entre un sector conservador y un sector progresista. Un sector progresista que dura 2 o 3 meses, unos cuantos años, y logra derrumbar el país por caminos y senderos de progreso, y vuelve y los gobiernos conservadores y tumban, o sacan, o eliminan, o simplemente de alguna manera retrotraen el país a situaciones pasadas. Pues nada, hoy es miércoles 25 de septiembre y solamente faltan 98 días para concluir este año. Un día como hoy, por el año 1963, un golpe de Estado derroca el gobierno encabezado por el profesor Juan Bosch, primer mandatario elegido libremente luego del tiranicidio de Rafael Trujillo, siendo sustituido por un triunvirato encabezado por el ex presidente de la Junta Central Electoral de entonces, doctor Emilio de los Santos. Horas antes de materializarse este golpe contra el profesor Juan Bosch, llama a su despacho y le ordena al viceministro de Prensa, Fabio Herrera Cabral,
redactar un decreto destituyendo al coronel de las Fuerzas Armadas, Elías Wessing. Un día como hoy también, pero del año 1965, Juan Bosch retorna al país en plena guerra civil, después de permanecer 2 años en el exilio por el golpe de Estado contra su gobierno. Esa es la historia. Siempre que hay un 25 de septiembre, habrá un 24 de abril. Eso es lo que demuestra la historia de este país. Puede durar 1 año, puede durar 2 años, puede durar 3 años, puede durar décadas, pero los pueblos retoman siempre su camino hacia la libertad y hacia aquellos que lo han engañado o lo han sometido. Definitivamente retoma su camino hacia la libertad. En el año 1966 salen del país, un día como hoy, las últimas tropas extranjeras amparadas en la sombrilla de la Fuerza Interamericana de Paz, con el auspicio, precisamente, parece que la historia se repite, de la OEA. Esa OEA que está hoy queriendo también invadir a Venezuela, a instancia de los Monseñor Amancio Escarpa, fallecido también, reitera sus críticas a la corrupción y manifiesta la preocupación que cunde en la ciudadanía por el estado de violencia que vive el país. Por último, vamos a decir que en el año 2015 el senador Félix Bautista y la empresa Sunland Group inician una demanda por alegada difamación contra el economista Jaime Arístides Escudero, contra el abogado José Alejandro Ayuso y el escritor Andrés L. Mateo ante un tribunal de Estados Unidos. Y vamos a adelantar las efemérides para poder seguir con las informaciones que hoy son noticias, pero mañana serán historia también. Así es, Misael. Vamos a ver cuáles serán historia para mañana, porque hay algunas que marcarán necesariamente un antes y un después. Hablamos así porque en estos últimos tiempos hay muchas firmas encuestadoras que están realizando estudios relacionados a las elecciones del próximo año, muchas de ellas la consideraría una que se acercan a la realidad, es una percepción de la realidad en un momento determinado. Entonces, otra uno dice qué es lo que está pasando, y es que quieren desacreditarse porque no es lo que uno como ciudadano y como un poco conocedor de todo esto, de estos procesos que se viven cada cierto tiempo en nuestro país, uno siente que están un poco alejadas de lo que realmente se percibe en el entorno de la República Dominicana relacionado a estos procesos electorales. Pues bien, se publicó una encuesta de la Sigma 2, donde esa encuesta decía que el precandidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, aventajaba con 6 puntos al precandidato por esa misma organización política, Leonel Fernández. Estamos hablando de que dice que en el proceso de las primarias del octubre del 2006, el 44,3% opina, del 2006, el 40,6% de los votantes dice que lo haría por Gonzalo Castillo, frente a un 34,7% que lo haría por Leonel Fernández, mientras que un 20,2% dice que no votará en ese escenario. Si hablamos de un 20%, estamos hablando que el 80% del electorado participaría en este proceso, que es algo novedoso, puesto que nunca se habían hecho unas elecciones primarias internas de las organizaciones políticas abiertas en este caso. A todo esto también se le suma que dice también que el electorado ve una buena expectativa en cuanto a la gestión de uno y otro. En el caso de Gonzalo le da un 44,3%,
Y en el caso de Leonel Fernández le da un 35%, o sea, si fuera uno el candidato, es decir, o si la fuera expectativa, las expectativas de que si fuera serían buenas o bastante bien. Si fuera, ok, perfecto. Así es, si la gente considera que si fuera el candidato, que si Gonzalo fuera el presidente, sería mejor las cosas que el propio Leonel Fernández. Fuera el presidente. Y un 35, okay. Un 35 a Leonel Fernández. Sí. Dice otro dato interesantísimo que se da también, dice ante la pregunta, que si cree que Gonzalo Castillo puede aportarle algo nuevo al país. Sí. La esperanza que mantiene la población, todavía expectativa de cosas que se pueden dar o que se pueden mejorar. Dice el 55.8% estima que sí, que puede aportar todavía algo bueno al país, mientras que el 33.6% considera que no. Y Fernández, en este caso, dice que, por el contrario, cuando se le preguntó por Leonel Fernández, el 52.3% dice que no aportaría nada nuevo. O sea, lo inverso, casi en los mismos con los mismos números, en este caso estadísticos. Mientras en Gonzalo se ve la expectativa de que puede mejorar innovar, ser innovador y mejorar. Con Leonel, según la encuesta Sigma 2, la persona ve una persona agotada. Es decir, que no puede, un modelo agotado que no puede presentar nada nuevo. Así es. También dice que una mayoría, y nosotros hemos tratado este tema cuando hemos hablado a raíz de todo lo que aconteció con el proceso de que el presidente Danilo Medina tuvo que decir que no buscaría una reforma constitucional. Se le hace una pregunta de que la mayoría considera que el doctor Leonel Fernández debió retirarse. Sí. Hablamos de que 6 de cada 10 dominicanos, o sea, un 58.7% considera que Leonel debió retirarse de la contienda electoral frente al 36.4% que opina que ha hecho lo correcto presentándose. Así es de los análisis. Es un análisis que se han hecho bastante. Sí. Se han hecho bastante. Que debió dejar que esa sangre nueva sea la que en este proceso electoral corriera por esta candidatura, y tanto Leonel Fernández como si se modificara la Constitución, Danilo Medina, para un nuevo proceso debieron preservarse. En este caso, Leonel Fernández debió preservarse. Pero bueno, tú ves ahí, porque se dice el líder y la cosa, pero en el caso del sector de Leonel debió permitir que participara, por ejemplo, su esposa, también Abel Martínez, que podían incluso, simpatía. Qué sé yo, del sector de ellos, Melanio, incluso también otros, y aupar ese sector que puedan, esa fábrica de presidente, porque por lo menos en el área de Danilo, estos jóvenes que participaron, Domínguez Brito, Reinaldo, han cosechado, y cosecharon y permitieron. Amarante, Navarro, Reinaldo, o sea, se pudo ver que la población tenía unas expectativas en torno a estos nuevos permitir esa contienda, que se diera la contienda en torno a eso, y que tanto el presidente del partido, porque Leonel Fernández, bueno, ha sido un candidato, ¿cuántos años ya? No sé, el candidato de dónde salió hace 8 años. ¿Cuál? Bueno, candidato hace 8 años. Sí. Leonel no ha dejado de ser. Bueno, y lo fue en el 2015 también, lo que pasa es que. Yo no sé, sí, pero cuando salió, los 8 años que ha salido del poder, ha estado compitiendo. Quiere ser precandidato. Sí. Si ha trabajado los 8 años para querer ser candidato. Aunque nunca lo ha dicho, porque también es el asunto. Es como decirlo después, en estos días que ha dicho, bueno, si nosotros ganamos, pero todo el mundo sabía que quería eso. Que no, pero ahí está. Entonces, no le permitió a los demás precandidatos poder participar de su corriente, ¿no? Cuando uno ve todos estos números relacionados con Gonzalo, con que dice que Leonel también debió retirarse y no participar en esta contienda por la candidatura, todo guarda una relación cuando se hace la pregunta sobre la gestión del presidente Danilo Medina, y uno habla de modelos. Si uno está agotado y uno está en crecimiento todavía, que le falta mucho, dice. El presidente Danilo Medina mantiene en su último año de gobierno una valoración positiva de un 61.8%. Dice también que mientras que un 34.1%
5% tiene una opinión negativa. Sí. Eso significa que el modelo de gobierno de Danilo Medina todavía en la está población inagotado. está inagotado, como tú bien lo dices. Entonces, eso está en consonancia con la simpatía que se refleja alrededor del candidato del danilismo, como se le llama, sí, que es Gonzalo Castillo. Si tú ves un 34,5% dice que está agotado, ese mismo 34% es que de alguna manera se ve como simpatía hacia Leonel Fernández. Claro, parece que hay un voto, que ese es el tema. Y ahí está lo que se plantea eso, que parece no. Leonel Fernández llegó a un tope, que no sobrepasa esa y hay un voto duro, que se ha aglomerado en torno a él de un 34%. Sí. Más sin embargo, porque a muchos han querido incluso decir que no, eso es lo que es una debilidad. Si se dice que es de Danilo, si dice que se va a parecer a Danilo, la gente lo va a rechazar. Y es todo lo contrario. Sí. Mientras la gente es como si fuera un desquite, muchas veces. Que si, bueno, no me dejaron que Danilo sea presidente, el que va a seguir la obra de Danilo o se va a parecer a su gobierno es Gonzalo, por él voy a votar. Entonces, parece que porque hay una situación. Danilo todavía, como tú lo dices, la gente percibe todavía que el gobierno de Danilo Medina puede dar más, que Danilo puede dar mucho más, que todavía no se ha agotado su condición de... Entonces esa curva de Danilo todavía es ascendente, claro que sí. mientras la curva de crecimiento de Leonel ha sido descendente. Lo que se trata es que parar esa situación, es lo que tiene que hacer. Así es, si uno ve esa tendencia de crecimiento, como tú lo dices, que nosotros aquí dábamos mucho consejo y decíamos, bueno, uno no está para dar tanto consejo, pero por ejemplo, nosotros decíamos aquí, todos estos precandidatos, incluyendo a Leonel, tienen que decirle a la población que todas esas conquistas que han logrado y que este gobierno de alguna manera ha reivindicado en programas sociales, al pueblo dominicano debe decírsele que se le mantendrán, que un gobierno que venga no le va a quitar el 4% de educación, que el desayuno escolar, la merienda, el almuerzo escolar, los útiles escolares, la tanda extendida se mantendrá con cualquier gobierno que venga del PLD o del PRD o del PRM, que en el sistema de salud, ese seguro de salud que es casi universal, que era algo que afectaba sobre todo a las madres solteras que no podían ir, como decimos en buen dominicano, a parir a una clínica privada porque no tenían un esposo ni podían ser pasibles de obtener un seguro de salud, se le iba a garantizar, y todos esos programas, esa visita sorpresa, que el campo iba a seguir creciendo y todo, que el turismo iba a seguir en crecimiento, que de alguna manera sea el discurso de esos precandidatos que no entendían que la población veía eso como ganado, como que le pertenecía y como que era tiempo, que era su conquista. Que son conquistas de ellos. Y de alguna manera la gente si ve por asomo de que alguien quiere quitarle eso, no, definitivamente va a votar por ellos. Claro. Definitivamente, eso es así. Y tú decías ahorita que uno en este proceso, aunque estamos hablando de primarias internas, el PLD también tiene una simpatía de un 50 y pico por ciento. Según 56. Sí, algo así, en la 50 y tanto, ¿no? 50 y pico por ciento, así es. Si tú te das cuenta, en todas las encuestas, las últimas tres, por lo menos, que tres encuestas que son... Un 49.9%. Sí, reconocidas por la Junta, como es CID Latinoamericana, esta Sigma 2, también la anterior, no tengo el nombre ahora. Se han hecho tres encuestas en este último mes y todas... A un grupo estratégico de marketing. Sí, todas coinciden en esos números muy parecidos, que rondan entre un 45 Gonzalo y un 40, de un 35 a un 40 Leonel Fernández. Sí. Una menos que otra, una más que otra, con el margen de error de un 2, un 3%. Una fue 41 a 39 a favor de Gonzalo, 40 puntos tanto, de 2 puntos.
porcentuales, otra más o menos un 5% y esta que va más o menos a un 6%. Si estamos hablando de que incluso todo lo que está son muy parecidas, es decir, hay una, y el propio Leonel Fernández en una oportunidad lo dijo en una actividad aquí, que él rondaba, bueno, precisamente después de la encuesta de Asisa, que le daba un 70 y qué sé yo de cuánto por ciento. La penúltima que se Sí, hizo. él decía al otro día, bueno, nosotros estamos rondando entre un 45 y un 50%. Porque cuando se hacen esas encuestas así, que ahorita vamos a entrar con la de Asisa, lo que hace es que le derrumba lo que se sienten ganados, lo que se sienten que ya no hay que hacer ningún trabajo. Porque si tiene un 70 y el otro que tiene un 25, ¿para qué tienen que salir a la calle a buscar, a buscar votos, ni firmar, ni nada de eso posible? ¿Tú me entiendes? Así es. Decíamos ahorita, por ejemplo, que para las elecciones del 2016, Asisa misma decía, más o menos en enero, que Danilo Medina ganaría con un 54% de los votos y Abinader con un 38%. Ajá. Danilo Medina ganó con un 63%. Sí, 63%. Y Abinader ganó con un 35%. Se quedó con 35%. Así es. Decía... Eso fue así en el 2016. En el 2016 para las elecciones. Y Sigma 2, para la misma fecha. No tengo a Sigma, pero tengo, por ejemplo, bueno, Sigma dio Sigma decía que tenía un 64.6%. Sí, tenía para las elecciones. Que dentro del margen de rol, dentro del margen era un 5 que daba dentro. Creo que la Greenbelt fue una de las más certeras. Que fue 62 puntos y pico. Así es. Pero Sigma, si tomamos en cuenta el margen de error, como tú decías, fue también que no es lo mismo que no es lo mismo un 50 y pico que un 60. Un 54 que daba Asisa a Danilo en el 16, que un 64 que le daba Sigma, que fue casi exacto, dentro del margen de rol, pero no por un margen de rol de 14 puntos o 12 puntos. Bueno, vamos a ver si esos margen de error de 14 y 12. La penúltima encuesta que dio Asisa decía que Leonel Fernández tenía más de un 70% de los votos, como tú decías ahorita, en este proceso de primarias. Ahora, en el día de hoy, Asisa publica también su estudio. Estamos hablando que el estudio de Sigma fue del 19 al 21 de este mes. Ya se veía también, ella todavía no tenía ahí, Domingo Brito se había ya sumado a la campaña no, él se sumó el domingo pasado. Domingo fue el domingo, ¿verdad? Hoy estamos a ¿cuánto? A 26. No se había sumado. No se había sumado. Entonces, que no refleja tampoco no refleja si ha aumentado, si ha crecido. Estamos hablando de que la de Asisa fue hecho el estudio del 21 al 23. Ajá. O sea, ahí estamos a 25, ¿verdad? Sí, 26. A 26. Perdón, 25 de septiembre. Hace 2 días, sí. Sí, Pero también con 2 días de diferencia de la publicación de Sigma. Estamos hablando de fue sábado y domingo, 21 a 23, del domingo para acá. Ajá, el 24, sí, domingo, lunes y martes. Sábado, domingo y lunes, ¿verdad? Ajá. Sí, 23, porque el martes fue 24. 21, 22, 23, sí, sábado, domingo y lunes. Estamos hablando que uno ve una diferencia abismal con unos días tan cercanos. 2 días de diferencia entre una firma encuestadora, un estudio y otro estudio, y una diferencia tan grande. ¿Qué dice Asisa? Tú me preguntabas ayer, va a salir el estudio de Asisa. ¿Cuánto tú crees que tendrá a raíz de que se conoció la de Sigma? Yo te decía, bueno, si Asisa dio un 70% en su pasado, en el pasado estudio, yo me imagino que los resultados del que va a publicar mañana sería más o menos un 68, un 69. Mira, fui certera. Sí. Así es, fui certera. Dice Asisa que Leonel ganaría las primarias del PLD con un 69.3% y Abinader le ganaría a Hipólito con un 78.6%. Un problema, porque con una ventaja tan abismal de Abinader en la primaria, y Leonel con un 69, se ve a Abinader en crecimiento. Pues bien,
con mucho crecimiento. ¿Qué dice así, Isabel? Espérate, Entonces, que así se tiene un 69, un 69 a un 39 sería. No, ¿qué 39? ¿29? 69, porque 70-29. Así Gonzalo tendría un 29,4. Sí, tendría. Estamos hablando de porque, que no, Gonzalo y ni siquiera, Marisa, Marisa un 1%, bueno. y Melania un 0,3%. Bueno. Está bien que si Marisa llega a un 1%, que no llegaron ninguno de los precandidatos cuando estaban compitiendo, que duraron un año, todavía entre ellos, habían algunos que no tenían un porcentaje siquiera elevado en este caso. Estamos diciendo que Gonzalo con un 30% significaría que no creció para nada, porque él arrancó. No, Gonzalo, todo lo contrario. cuando dijo que él iba a aspirar, ya Gonzalo estaba... Ha decrecido. No, está decreciendo. Es decrecido porque decreció cuando se le unió, cuando se fue todo el equipo de Reinaldo. Sí. Decreció, según Asisa, cuando se le unió Navarro. Decreció cuando se le puso el equipo de Amarante. Le dio el apoyo. Decreció también cuando se le sumó, se le anunció Temístocles y Segura. Sí. Decreció también cuando se le unió Domínguez Brito. No, porque no estaba ahí. No, sí. No, porque fue del 21 al 23, domingo fue el domingo. Fue el domingo 23. Fue del 23, ella fue del 23. Hasta el lunes. Él fue del 23 hasta el lunes, hasta el domingo. Hasta el lunes, sí, o sea que todo decir, es para allá, es para decir un todo. Es para decir, mire, ya, por todo el mundo. No importa cuántos precandidatos den su apoyo. Aunque se sumen, en esta causa la suma es recta. Aunque se sumen gente, él va a cambiar. La curva es en decrecimiento en este caso, que es como lo contrario que se observa, que Leonel Fernández, que tiene más de 2 años en campaña, digo, 2 años formal. Bueno. Digo, lo que fue dejar del partido, bueno, lo que del partido se dedicó 2 años y pico, en los padroncillos y la cosa, y los formularios, y que la meta era 2 puntos y pico de millones de firmas, y que ya tenía más de 2 millones de firmas. Estamos hablando de que a raíz de que todos los precandidatos, como tú dices, se unifican y deponen sus aspiraciones para apoyar al candidato que salió puntero en las encuestas, que fue Gonzalo. Gonzalo no ha crecido para nada, ni la suma de ellos importó tampoco. O sea, no se refleja absolutamente nada. Nada. Ese apoyo y esa maquinaria del partido, todas las estructuras, porque tú tienes que ver también que todas las estructuras del PLD de gran jerarquía están alrededor de Gonzalo, en este caso. Ni el apoyo también de los precandidatos a senadores. Ni el apoyo de los 153, 123 síndicos, ni el apoyo de los 20 y tantos senadores. No, 20 y pico, porque son 20 y pico los que están, pero a cada uno hay que multiplicarlo por 2 o 3. Ni el apoyo de los 360 y pico de miembros del Comité Central, ni el apoyo de los 22 del Comité 25 del Comité Político. Es decir, nada hace crecer a Gonzalo. Realmente es algo que eso es un análisis que hay que llevarlo y un poquito más allá, Yesenia. Porque alguien dice que o la encuesta hay que creerlas todas o no creerlas todas. Ahora, cuando las encuestas se hacen con sentido científico, hay que creerlas. Y ahí que está el tema, quizás la parte, como diría Juan Bosch, la parte de que no se ve. Si tú me dices a mí que una encuestadora, que Leonel Fernández tiene un 70% y que va a ganar y que eso es la forma que está así, aún no sé la realidad que se perciba, ¿estarán los compañeros del equipo de Leonel entonces dispuestos a aceptar una derrota? ¿Estarán dispuestos a aceptar de que esos números no les sean favorables en los resultados? Sí. Entonces, ahí se crea entonces una penumbra, como ya han habido ciertos sectores, ciertos partidos que están dedicados al PLD y nada a su candidatura, ni nada a su partido. Ni a su propio partido. Dedicados a totalmente son PLDólogos. Sí. Y esos PLDólogos dicen, bueno,
la hora ya lo único que hay que tener cuidado es con la Junta, con el escrutinio. Sí. Entonces, ahí es que entra una nebulosa y algo sumamente delicado. Sí. Que muchas veces hay personas que, una vez una persona dijo que, hablando de un partido político, cuando los periodistas dicen, en aquel entonces, en los 90, dicen que van a hacer tal cosa, que va a pasar tal cosa, o lo van a hacer o lo han hecho. Sí. Entonces, hay que... Así es, y eso para no dejar ese tema, Misael, y que nos excusen, si tenemos que ir a una pausa, pero excúsenos porque hay que tratar este tema relacionado con esa preocupación que tú dices que entonces existe a raíz de los resultados. Hay muchas agrupaciones políticas y entidades como Participación Ciudadana que están diciendo que hay una preocupación respecto al conteo electrónico de los resultados. Sí, porque recuérdate, disculpa que estoy ahí mismo, recuerda que empezamos primero, se empezó 90-10, 80-20. 70-30. No, después 45 tanto, y después volvimos otra vez a 80. 60, después David y Goliat. Ahora que puede haber problemas en la Junta. El asunto del escrutinio. Entonces, eso sí tiene que verse. Muchas organizaciones dicen que están preocupados por esa situación a raíz de que no hubo tiempo de hacerle una auditoría, por más muestras que se hayan hecho y por más que la Junta Central Electoral ande con los equipos en cada uno de los organismos que tienen competencia para estos procesos, de que vean la pertinencia de que el uso va a dar resultados positivos. Dicen que quieren que se vuelva a métodos que para los que participan en los procesos electorales y están en un centro de votación o en una mesa electoral, ya sea como delegado o como miembro de las mesas, saben que es como una odisea. Conteo manual. Uno creía que a raíz de estos nuevos equipos eso iba a quedar superado. No, pero que está superado. Ahora están proponiendo que se cuente el 50% de los votos a nivel presidencial. Un tanto por ciento a nivel de diputados y un tanto por ciento a nivel de lo que tiene que ver con las alcaldías y regidurías. Y uno dice, pero no es suficiente con que el voto sea electrónico y que ya el resultado esté arrojado, porque se comprobó que en las elecciones del 2016, cuando se hizo la auditoría entre los resultados del conteo manual, y de eso puede hablar Roberto Rosario, porque Roberto Rosario, que está ahora apoyando al precandidato Leonel Fernández, defendió la validez de la tecnología en el proceso electoral. Y cuando hicieron la auditoría de una muestra de actas con el conteo manual, dijo que no hubo diferencia. Entonces eso significa que tampoco puede haber diferencia ahora para volver otra vez a contar hasta las 3 de la mañana y las 4 de la mañana para que los resultados sean los mismos. A raíz de todo eso ve uno la preocupación de tanto el embajador en Washington, José Tomás Pérez, como del mismo precandidato Gonzalo Castillo, que propone que se haga un pacto para respetar lo que son los procesos. Por ejemplo, que los precandidatos hagan un pacto de que los resultados que diga la Junta Central Electoral que arrojaron el proceso de votación de las primarias internas el 6 de octubre sean reconocidos por cada uno de los participantes, a raíz de evitar situaciones que por lo que se ve hay un objetivo de desconocer, como hay muchos partidos políticos que todavía no han reconocido la legitimidad del gobierno de Danilo. Hubieron algunos que no reconocieron ni la legitimidad del gobierno de Leonel, cuando Leonel ganó. Sí. Y después fue aliado de Leonel, claro está, pero eso mismo. Pero todavía hay gente que todavía dice que... Entonces, o sea, no se pudo celebrar en el 2016. El asunto es que se ha querido, lo que se ve ahora, parece que lo que se está tratando, primero, tratando de socavar de manera, primero como una bola de nieve, que empieza con una, como tú la tiras, una bola de nieve, está creando esa bola
completa, grande, y va engrandeciéndose. Como un articulado, como un artículo, de primero un Twitter en Twitter, algo en Facebook, pero con el objetivo de ir desprestigiando el tema de las elecciones. De las primarias. Sí. Después se va un precandidato, se va a participación ciudadana, que nada tiene que ver. Impugna al tribunal. Que nada tiene que ver Sí. con las cuestiones internas de un partido, porque estas no son elecciones nacionales, ¿no? Ellos tendrán que ver con si quieren, en su interna, pero irse para allá y después decir esa misma elección que ellos están también preocupados Sí. por la situación del conteo. Porque la Junta tiene del afán conteo en decir en un tiempo récord los resultados de esas elecciones primarias. Pues eso es muy importante lo que plantea el precandidato Gonzalo Castillo hoy. Dice que primero eso baja las tensiones. Si se quiere, la propia o los demás precandidatos, creo que está Crespo y está. Crespo yo creo que no se junta con Gonzalo en ninguna parte. Pero Melanio o quien fuera lo que quiera. Ahí está, firmar ese pacto, que sería importante para todos los PLDistas, para todos los militantes PLDistas y para la tranquilidad de este pueblo, que sean reconocidos y que tenga como un buen general en la guerra. Decíamos que la política es lo más que se parece, o la guerra es la política, o la política es la guerra por otros medios, y es lo que más se parece. Y en la guerra, que igual que en la política, hay táctica y estrategia, claro, pero también se dice que un buen general siempre necesita una retaguardia y necesita, aunque vaya a la victoria y vaya decidido a eso, a ganar, claro, siempre tiene que tener algún medio para retirarse, aunque sea retirar a los generales de manera digna. Y tal parece que hay sectores en el partido que no han tenido la posibilidad, no han visto la posibilidad de poder ser derrotados, como puede ser y como pueden ser derrotados en este proceso interno. También es importante incluso, yo diría, y aquí hablábamos en este programa una oportunidad, que todos los precandidatos del PLD crearan y firmaran un pacto también para garantizar las conquistas de este pueblo. Las conquistas como el 4% de educación, la tan extendida, el tema de la seguridad social, el tema de los fideicomisos, el tema de seguir con la visita sorpresa, con la banca solidaria, esos temas fundamentales que son buenos y han sabido, son buenos para estos pueblos. Debió Leonel Fernández, que ni siquiera sea referido ni por asomo a nada de eso, porque nadie sabe qué va a hacer con la tan extendida, ni nadie sabe qué va a hacer con todas las conquistas de este pueblo. Y sería bueno que ese pacto también se incluyera esa parte. Decir, mire, nosotros vamos a seguir con esto para este pueblo. Conocemos la gran obra de gobierno del presidente Danilo Medina y garantizamos que sus conquistas serán garantizadas y profundizadas, garantizadas y seguidas por el gobierno. Por eso es la simpatía que tiene Gonzalo. Aunque te digo algo, y para que voy precisamente el 25 de septiembre, dice Juan Bosch que un corazón puede engañar a todos, pero no a su dueño. Así es, más no a su dueño, decía Juan Bosch. Así que puede engañar un corazón a todo el mundo, más sin embargo, en su dueño, ese corazón le dice, mira, no es verdad lo que está diciendo. Bueno. Así que vamos ya no ni siquiera a la pausa. Ya vamos a seguir con el próximo. Entonces, el próximo tema hay que hablar, Misael, a ti que te gusta tanto lo que tiene que ver con la parte internacional, a propósito de la propuesta de la Cámara de Representantes. Sí, vamos demócratas, Nancy Pelosi inició hoy formalmente el pedido o el inicio de lo que puede hacer un juicio político llamado impeachment, que nunca ha sucedido en Estados Unidos. Bueno, cuando... Solamente... Nixon renunció. Nunca llegó al proceso como tal. Ya estaba en la parte culminante de lo que sería el inicio de ese proceso. Dos temas muy cosas, porque precisamente ante las Naciones Unidas, para dejar un par de minutos ahorita para el video que tenemos de Juan Bosch ahí, pero vamos a tomar estos 5 o 6 minutos, como tú decías, para esos temas. Primero, dos temas internacionales sumamente interesantes.
el discurso que dio Donald Trump ante las Naciones Unidas, precisamente. Ahí habló, bueno, de patriotismo, de nacionalismo, habló de no intervenir en asuntos, de respetar la soberanía del pueblo y la soberanía de los estados. De los estados. Así mismo, pero más sin embargo vemos por el otro lado a Dios rogando y con el mazo dando, claro, que tenemos más bloqueo contra Venezuela, bloqueo contra Cuba otra vez, contra Nicaragua, situaciones. Entonces, vemos realmente, incluso ahí se refirió desde todo eso, porque sucede que es la soberanía, porque desde el punto de vista del sector social, los sectores que están apoyando, porque él ha podido, Donald Trump, tener el apoyo total y casi absoluto del sector, primero de los blancos, independientemente por un nacionalismo basado en que los invasores, sí, que los invasores son los inmigrantes. Sí. ¿Tú me entiendes? No es un ejército que va a invadir, es un ejército de pobres, es un ejército de delincuentes, como él mismo lo llamó. Sí. Entonces, vemos todo esto, vemos por otro lado también hablando, e incluso, volviendo como si fuera, no se puede leer, uno lee Dictadura con respaldo popular del profesor Juan Bosch, o lo relee, en los años que fue escrito en el año 1969, la época de Eisenhower, cuando iniciaba la parte ya de la, bueno, pues sí, un poquito más para acá, 69, para estos lados, Henry Ford y Gerald Ford y después los demás presidentes que llegaron, Johnson, Nixon, esa parte. Y parece que un discurso de esa época, igualito. El mismo discurso, como si fuera de hace 55, 60 años, el que da hoy Donald Trump, hablando incluso del peligro que representa para Estados Unidos el socialismo, sí, e incluso el comunismo, hablando ya de Bernie Sanders, Ocasio y otras más. Sí. Pero ahí está ese tema. Habría que ver lo que ha representado ese peligro para China, que está a poco de convertirse en una de las principales, o si no la principal ya, porque una de las principales economías a nivel mundial. Y le tomó años a China mantener ese, como dice, ese peligro de sistema que no es capitalista, pero que es un socialismo, como decimos, diferente, superado. Claro. Y China es un país reconocido mundialmente, una potencia económicamente fortalecida. Claro. Y tecnológica ahora también, que fue un tema también ya que ha superado también o está en la etapa de superación de eso. Así es, sí. Todo esto, diríamos que un desliz o de lo que está acostumbrado el presidente de los Estados Unidos, bueno, lleva una investigación. Y ahora, de ser aprobado, dice que se necesita 235... Sí, sería realmente la 2/3 parte, igual parecido, porque, pero efectivamente no la van a tener, porque el Partido Republicano son mayoría en las ambas cámaras, ¿no? Tendría que tener una cuota del mismo que no la va a conseguir más. Sin embargo, yo creo que será algo simbólico, producto de las elecciones que vienen en noviembre, 5 de noviembre del 2020. Se basa Nancy Pelosi, que hace mucho los demócratas han pedido, le han exigido a ella que inicie ese proceso. Ya lo que colmó, le puso la tapa al pomo, como dirían, es precisamente la supuesta llamada que hiciera en febrero del pasado al presidente de Ucrania, pidiéndole que reiniciara una investigación contra una empresa donde trabajaba Hunter Biden, que es el hijo de Joe Biden, que actualmente es vicepresidente de Obama y actualmente uno de los precandidatos demócratas. Ese le exigía, según una llamada telefónica, que parece que se conoce y se supone los detalles de eso, pidiéndole que si no lo hacía de esa manera, según dicen, le recortaría ayuda militar a ese país. Y como sabemos, ese país está en guerra o está en una confrontación política y militar, tanto con Rusia como la República Popular actualmente de Donetsk y que han salido de ella. Entonces, eso es una situación actual, vamos a esperar, muy peligrosa, muy difícil.
quizás el tema más difícil de Donald Trump en los últimos años. En los últimos años, tomando en cuenta, como tú decías, que se aproxima un proceso electoral en Estados Unidos. Bueno, no tenemos tiempo para más, Misael. Vamos a poner el video, si pueden, rápidamente, ya para terminar con eso. Es un video que precisamente honrando hoy, 25 de septiembre, algo nunca jamás esperamos que se repita en este país, y que los demócratas, para que haya democracia, se necesitan demócratas. Entonces esas demócratas tienen que verse en todas las formas, en las primarias de un partido o en las elecciones generales. Ahí es que se define quién es demócrata y quién es no. Vamos a ver. Tú subías desde el cono sur y venías desde antes con el amor al mundo bien adentro. Fue una estrella quien te puso aquí y te hizo de este pueblo. De gratitud nacieron muchos hombres que igual que tú no querían que te fueras, y son otros desde entonces. Después de tanto tiempo y tanta tempestad, seguimos para siempre este camino largo, largo, por donde tú vas, por donde tú vas. El fin del siglo anuncia una vieja verdad. Los buenos y los malos tiempos hacen una parte de la realidad, de la realidad. Oh, oh. Yo sabía bien que ibas a volver de cualquier lugar, porque el dolor no ha matado a la utopía, porque el amor es eterno y la gente que te ama no